Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más el miércoles, convocados como siempre. Tenemos ese entendimiento y como siempre oramos, convocados por medio del Espíritu de nuestro Señor que nos arrastra, nos empuja y nos lleva a sus pies, ¿no? A estar en ese lugar que es el mejor lugar en el que podemos estar, a sus pies, escuchando su palabra, ¿no? De la misma manera como María lo hacía. Y pues nada, eso es un privilegio inmerecido para todos y cada uno de nosotros, pero al Señor le ha placido uno a uno traer a los suyos por la locura de la predicación del Evangelio, y aquí estamos. Sin más, vamos a dar inicio a... Hoy vamos a ver el Salmo número 6, el Salmo 6. La semana pasada vimos el Salmo 9. ¿Alguien recuerda algo del Salmo pasado, de la semana pasada más bien, del 9 que vimos? ¿Alguien que pudiera comentar algo? El título era algo así como que resucitados para la alabanza. Para publicar. ¿No? Para publicar. Sí, para publicar su alabanza, sí. Y hablaba de esto, ¿verdad? De cómo los versículos a memorizar hablaban de eso, cómo decía que alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré a tu nombre. Como el pastor hablaba de que para eso habíamos sido resucitados o vueltos a nacer, para alabar y contar de él. Para proclamar sus maravillas, ¿verdad? Sí, así es. De eso más o menos nos habla el Salmo 9. Y bueno, pues no olvidemos que son cantos, ¿verdad? Que son, estos salmos son cantos, son canciones escritas, obviamente, por diversos autores. Estos que hemos visto son, que hemos visto el 9 es de David y el que vamos a ver 6 también. Pero no olvidando que son inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? A pesar de ello, traen estampada, y yo lo veo mucho en este Salmo, en este 6 que vamos a ver, puedo observar la naturaleza adámica de David plasmada, ¿no? O sea, y yo creo que eso es lo que nos quiere hacer ver este Salmo, o sea, que entendamos que sí, debemos de clamar, pero hay veces que, bueno, pues la Escritura nunca se equivoca, ¿no? O sea, de hecho nos pregunta por ahí, y habremos de pedir como conviene, pues no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo nos ayuda a clamarle al Señor lo que verdaderamente necesitamos con gemidos indecibles. Dice que con gemidos que no se pronuncian. Increíble, o sea, que el Espíritu Santo nos ayude a orar verdaderamente o a pedir como conviene, ¿verdad? Nosotros no sabemos, pero el Espíritu nos ayuda. Y bien, en ese sentido, pues vamos a dar inicio a este Salmo número 6. Está muy cortito, no quiero hacerlo pues muy largo ni mucho menos, pero si alguien tiene igual alguna pregunta, duda o comentario, vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a ir leyendo, vamos a ir contestando, y si alguien tiene preguntas o dudas o comentarios, virtualmente abren el micrófono y lo hacemos, y aquí pues me levantan la mano y lo vemos, ¿ok? Muy bien, pues bueno, sin más vamos a darle, vamos a iniciar. El tema de esta semana es del Salmo 6, dice, del desánimo a la confianza. Y vamos a poder observar este clamor o esta petición de David
en este tramo de escritura del Salmo 6, en estos 10 versículos, cómo se traslada de ese desánimo, ¿verdad? A esa confianza de saber quién es su Dios y de saber que Él le escucha al final, ¿verdad? Pues vamos a verlo, vamos a gozarnos y que el Señor nos vaya hablando a cada uno. Muy bien, dice así ahí al principio, en el título del Salmo 6 dice: oración para pedir misericordia en tiempo de prueba, ¿verdad? Al músico principal, en Neginot, sobre Seminit, Salmo de David. Y pues vamos a empezar con el versículo 1. Antes de empezar con el versículo 1, déjenme poner el objetivo que está en nuestras hojitas también. Y dice ahí, tomar el camino correcto hacia la libertad de la frustración y el desánimo en los tiempos de prueba. Y esto, así como lo declara el título en la Biblia, en la Escritura, pidiendo misericordia en tiempo de prueba, así también aquí se plasmó esta circunstancia de tomar el camino correcto hacia la libertad de la frustración y el desánimo en los tiempos de la prueba. Y es que es muy natural. Recordemos que estamos en esta carne caída, en esta carne vendida al pecado, que verdaderamente es de alguna manera codiciosa o de alguna manera convenenciera, o digámoslo así, que siempre quiere las cosas buenas para nosotros, ¿no? O sea, y le entrecomillé lo bueno porque no siempre lo que es bueno para el mundo es bueno para el Señor, conforme a su propósito que hemos sido llamados, ¿verdad? Como lo declara Romanos, ¿verdad? Pero es así, o sea, nuestra angustia siempre nos va a desviar, o sea, siempre la prueba y la angustia, si no estamos bien cimentados en la palabra, si no estamos bien soportados con el Señor, nos va a llevar a desviarnos poco a poco del propósito de Dios que tiene para nosotros en medio de la circunstancia de la prueba que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. O sea, yo sé que es muy fácil decirlo, pero y sumamente difícil o imposible para el hombre natural hacerlo, ¿verdad? Pero para los llamados, el Señor nos ha dado un espíritu, el poder de su espíritu, fe nos ha dado para poder enfrentar estas pruebas, ¿no? Y caminar, aunque no veamos por dónde pueda venir el arreglo o el sustento, el Señor está en control. Sabemos que eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa en este salmo, ¿no? Pero sí tenemos que desmenuzarlo y observar qué es lo que hace que verdaderamente pensemos, sobre todo al principio del impacto de la prueba, que esto nos destantee, nos mueva, digamos, el tapete y nos desenfoque de haber estado poniendo la mirada en el Señor, ¿verdad? Y no permitir quitarla, porque eso sería muy peligroso para cualquiera de nosotros. Sin más por el momento, y si alguien tiene algún comentario o algo, leo el versículo a memorizar, que dice así: vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Ese es el versículo a memorizar, el número 464. Ok, vamos a leer el versículo 1. No sé si antes de empezar alguien tenga algún comentario, alguna duda o pregunta en lo que hemos visto hasta el momento. Muy bien, vamos a empezar. Salmo 6:1.
Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ese es el primer versículo. Y comenzamos a ver un clamor, ¿verdad? Un clamor, una petición hacia el Señor, obviamente, de no reprensión, ¿no? De no enojo y de no castigo, ¿verdad? Y resalta que con su ira, ¿verdad? O sea, con la ira de Dios, o sea, que no haya esa reprensión, ese enojo y ese castigo con la ira del Señor. Y comenzamos a ver a un David quizá frustrado, golpeado, impactado por alguna situación que le habría estado pasando, que sabemos, porque hemos leído parte de la Escritura, parte de su historia, de su vida, cómo sufrió en diversas circunstancias muy duras, ¿no? O sea, muy duras. Y bueno, pues no sabemos en qué momento pudo haber escrito este salmo, pero cualquier prueba y cualquier circunstancia ¿cómo se pudiera decir? De resistencia a nuestro diario vivir o a nuestra cotidianidad, pues representa ay caray, ¿qué está pasando, no? O sea, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que nos esté pasando pudiera de momento impactarnos, como lo comenté hace un momento, ¿no? Y quitarnos de la atención y la vista a nuestro Señor, y eso podría ser muy peligroso. Pero eso, déjenme decirle que esto que le va a pasar a David entre algunos versículos, no pocos, son muchos, es algo natural. O sea, es algo natural. Digo natural porque es conforme a nuestra naturaleza. O sea, eso es lo primero que pensamos. Y podemos escudriñar la Escritura y observar que esto no solamente le pasó a David, sino a cualquier personaje de la Escritura que leas. Obviamente su turbación momentánea, su incomprensión de las circunstancias, perdón, les pido perdón porque de repente me ataca la tos, ¿no? Todavía no me compongo muy bien, pero aquí nos tiene el Señor. Y pudiera presentarnos un escenario dramático, un escenario con mucha, con mucho revuelto, con mucha circunstancia que, como lo comenté también hace un ratito, a lo mejor tú no le ves por dónde, no le ves ni entrada ni salida, ni por dónde pudieras hacer algo para solucionarlo. Pero no te olvides que el Señor está en control, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas. Cuando comienzo a hablar de estas cosas, siempre se me viene a la mente siempre se me viene a la mente Juan el Bautista, siempre, y por algo muy importante, porque nuestro Señor, nuestro precioso Señor Jesucristo, cuando pisó esta tierra, dijo con su boca, él dijo con su boca que no hay otro más grande que Juan, nacido de mujer, refiriéndose a Juan el Bautista, sí. Y obviamente, pues después de escudriñar la Escritura te das cuenta por qué lo dijo. No es por ninguna habilidad suya, sino porque fue el único profeta que pudo ver lo que profetizó, que pudo decir: he aquí,
aquí está el Cordero de Dios, lo que profetizaba meses antes, años antes, lo pudo profetizar diciéndoles a las personas: aquí está el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí está, Él es el Mesías. Entonces Él tuvo ese privilegio, pero aún Él, que fue enviado por Dios, y ese es a donde quiero llegar, aún Él, que fue enviado por Dios a abrir el camino al Mesías, a mostrarle al mundo quién es el Cordero de Dios que quita el pecado, cuando fue encarcelado y ya tenía pues algunos días encarcelado, pues se vio frustrado, su cotidianidad se vio frustrada, algo estaba pasando, estaba encerrado y no iban por él. Y entonces él mandó llamar a unos de sus discípulos y los mandó a Jesús. ¿A qué creen que los mandó? A preguntarle si era él verdaderamente el Mesías o esperaban a otro. ¿Puedes creerlo? Bueno, esa es nuestra naturaleza. Exactamente esa es nuestra posición. Siempre al principio será así porque nadie quiere ver truncada su cotidianidad, truncados sus sueños, truncados sus proyectos, truncados sus cosas o sus circunstancias. Quizá Juan el Bautista no tendría grandes proyectos, lo sabemos, de la manera en la que vivía, pero sí perdió su libertad. O sea, él ya no tenía la libertad de andar por el monte como andaba y algo pasó. Entonces, en ese sentido hablo. Pero para todos y cada uno de nosotros, esto nos va a impactar, pero nosotros sabemos que no debemos, porque tenemos el canon completo, no debemos quitar los ojos del autor y consumador de nuestra fe, de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros que quitamos la mirada de Él y vamos a zozobrar, vamos a ir cayendo, vamos a ir desviándonos y vamos a ir de mal en peor, cayendo y desviándonos del propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces es importante reconocer estas cosas, ¿verdad? ¿Qué busca evitar el salmista en su oración? Primer preguntita. Ser reprendido por Dios en su enojo y castigado en su ira. Correcto. Ser reprendido en el enojo del Señor y ser castigado con su ira, exactamente lo que no quería, ¿verdad? Mas sin embargo, recordemos que nuestro Señor, al que toma por hijo, ¿qué hace con el que toma por hijo? Lo disciplina. Lo disciplina, exactamente, nos da pau. Entonces, sí, o sea, ¿qué nos está diciendo? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Salmo, verdad? El Salmo está lleno de circunstancias y las vamos a ir viendo y que el Señor nos vaya hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero esto es lo hermoso de la Escritura, que la Escritura te va hablando con el conocimiento de toda la Escritura. Poco a poco te va diciendo qué te está tratando de decir. Porque dice que si no soportas la reprensión del Señor, pues que no eres hijo, ¿verdad? Y órale. Entonces no es tan padre, ¿no? Aunque pues sabemos que a quién le gusta que le reprendan a primera instancia, pues a nadie, ¿verdad? Pero vamos a ver, tengo aquí
versículo, déjenme nomás ver. Y bueno, aquí el versículo que está en la hojita. Ahí está mismo. Aquí está, ¿verdad? Sí, es Hebreos 10:31. 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ok. Nuestro Señor obviamente dice estas cosas, pero también habla de su reprensión para los suyos, ¿verdad? Que a veces es necesario. Obviamente que a nadie le gustaría caer en la ira, ¿verdad? En lo que es la ira del Señor, y a esto se refiere con ese versículo, ¿verdad? Porque eso sí es horrendo, ¿verdad? Y entonces era parte de lo que clamaba el salmista, ¿verdad? Muy bien, continuamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario. Si no, seguimos. Laura, hermanita, ¿me puede ayudar con el 2? Sí, claro. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Amén, gracias. Muy bien. Ok. Dice, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Aquí observo clamando obviamente a misericordia, ¿verdad? Está clamando su misericordia, pero le pide, sí, más adelante va a pedir salvación, pero aquí ahorita pide sanación prácticamente. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo, ¿verdad? Entonces dice la preguntita ahí en el 2, dice, ¿a qué apela el salmista para sanar de su enfermedad? A su misericordia. A su misericordia. Así es. A su misericordia. Así es, y dice, me llama la atención que dice, sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Y habla un poco de esto de sus huesos, y sabemos que esta parte de los huesos que se nos van envejeciendo, por así decirlo, es cuando no confesamos nuestro pecado. ¿Lo recuerdan? Hay un versículo por ahí. Y en Ezequiel. Sí, algo así. Se secan los huesos. Sí. Ajá. Así alguien tiene. El valle de los huesos secos. Sí. Pero, y bien, bueno, esto es parte de un mal nuestro, ¿verdad? De una enfermedad, digamos, esta a lo mejor no es una enfermedad temporal, esta es una enfermedad, digamos, hablando del pecado, ¿verdad? O sea, hablando de no confesar el pecado, o sea, metiéndonos en ese rubro que a lo mejor pudiera caber ahí, pero esta enfermedad, obviamente que el Señor la sana, o sea, por supuesto. Él puede librarnos del pecado, y lo vimos en el salmo anterior, ¿no? Estos enemigos del pecado y la muerte, ¿verdad? Y es de donde nos salvó prácticamente, ¿no? Muy bien, dice, ¿a qué apela el salmista para...? Ya nos contestamos, ¿verdad? Sí, ya, ok. Un poquito distraído, es que no. Bueno, iba a decir, no ando... En el Salmo, Sí.
Adelante, hermanita. En el Salmo 32 dice, en versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ese era el versículo. Por eso orarán. Ese era, ¿verdad? Ese era. Mientras callé. En el Salmo 32. Así es, 32.3. Mientras callé se envejecieron mis huesos, sí, 32.3. En mi gemir todo el día. Y fíjense que está, ahorita vamos a observar este gemir todo el día. Ahorita lo vamos a observar acá, acá con David en el Salmo 6 que lo estamos viendo. Así que va más o menos paralelo esa circunstancia, o sea, no es tan descabellado pensar en esa enfermedad que tiene de pecado, ¿verdad? O sea, sí me explico, pero bueno, ahí está. Muy bien. Dice ahí en la hojita, dice, lee Romanos 2 del 4 al 11. ¿Cuál es la clave para poder tener acceso a la misericordia de Dios? Y yo creo que vamos a ver algo muy ad hoc, obviamente, porque habla del arrepentimiento. Ese me imagino que no está aquí, espérenme. Ah, sí, aquí está, miren. Pero vamos si quieren. Dice así, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, está preguntando, o sea, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, de lo que estaba hablando ahorita, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, esto es lo que... y está hablando, Le sigue todavía. Ah, sí. Es hasta el 11. Sí, es cierto. Espérame un momentito. Y luego dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y ese es el punto, ¿no? O sea, habla de pecado, habla de que va a haber un juicio, de que hay que arrepentirse porque estamos en pecado, ¿no? Y esa salvación de nuestro Señor es conjunta, ¿verdad? Nos saca de las cadenas del pecado, pero obviamente que tiene que haber una evidencia en donde nosotros, y más adelante en el mismo Salmo 6 lo vamos a poder observar, que es apartarse de todo esto, ¿no? De quienes hacen lo malo, de la iniquidad y de todos los que hacen a ira al Señor, ¿no? Porque todas esas cosas son las que no le agradan, ¿no? Dice ahí, ¿cuál es la clave para poder tener acceso a la misericordia de Dios? Según estos versículos. El arrepentimiento. Así es. Un corazón arrepentido. Sí, el arrepentimiento, un corazón arrepentido, o ser guiado al arrepentimiento, como dice exactamente el versículo, ¿verdad? Así es. Ser guiados, así que esto es lo hermoso de la Escritura, ¿no? Que nos confronta nuestra naturaleza, que nos hace ver que somos pecadores, que estamos caídos, pero que necesitamos ser guiados al arrepentimiento,
a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a la cruz, para que Él pueda con esa maravillosa obra salvarnos, ¿verdad? Ok. Y obviamente esto es por fe. O sea, ¿quién puede decir, sí, no, pues Cristo murió por mí? Pues por fe, solamente por fe. Y no solamente digo pronunciarlo con su boca, sino vivirlo, ¿no? O sea, manifestar con su vida que verdaderamente está agradecido de lo que Dios ha hecho por él. Y entonces vive agradecido, ¿verdad? Muy bien, continuamos con el versículo 3. Bueno, no los veo, pero imagino que pudiera estar. Sebastián, ¿estarás por ahí que me pudieras ayudar con el versículo 6? Sí, tenemos. Oh, gracias. El que está en la pantalla, ¿correcto? Correcto. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Amén. Gracias, Sebastián. Ok, así que sigue el salmista clamando, ¿verdad? Y sigue diciendo que pues su alma está turbada. Dice, y le pregunta al Señor, ¿no? O sea, lo cuestiona. Y Señor, pues, ¿hasta cuándo, no? O sea, ¿hasta cuándo me vas a soltar? ¿O hasta cuándo me levantas el castigo? ¿O hasta cuándo me vas a sacar de esto, ¿no? Y entonces nos pide la hojita ahí que consideremos estos versículos, los que están puestos ahí, que ahorita los vamos a leer a la luz de este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir a ellos. Es Juan 12, 27 y 28 y Juan 9, 3. Déjenme ver si están aquí. No, pero podemos ir. Oh, entonces, ¿qué está pasando? Ok. Entonces vamos a los versículos de Juan 12 y Juan 9. Para irnos conforme a la hojita, vamos a leer primero Juan 12 del 27 y el 28. Yo ya los tengo aquí. Leo el primero y dice, bueno, 27 y 28, dice Jesús, está hablando, el versículo 27 es Jesús hablando y dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ok, entonces, bueno, este es el primer versículo que leemos. Y el 9 está un poquito atrás. Si alguien ya lo tiene, ayúdame, amor. Sí, aquí lo tengo. Bueno, adelante, hermanita. Ok, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. En este específico versículo estaba hablando del ciego de nacimiento, ¿verdad? Así es como dice ahí en la escritura. Así que los discípulos le preguntaron al pasar por ahí, hablando de los primeros dos versículos, ¿verdad? Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Y fue que entonces le responde Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿qué está diciendo? Entonces, ¿hasta cuándo voy a resistir la prueba? ¿Hasta cuándo? Según el salmista que está preguntando en el versículo 3, ¿qué podríamos decir a la luz de estos versículos? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo responderíamos? Hasta glorificar su nombre. Nada más y nada menos, ¿no?
Ahora, ¿pero por qué, Señor? Porque para eso fuiste formado, ¿verdad? Entonces, ¿Hasta cuándo? hasta glorificar su nombre. Hasta Y complementa con el siguiente versículo, y su obra sea manifiesta en él. Así es. A ver, Pero pero no pasa. ¿en cuál? Me perdí, ¿en el Juan? Porque en Juan 9:3 Ajá. dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sí. Entonces se completa la pregunta hasta glorificar su nombre Sí. y su obra sea manifestada en él. Exacto, exactamente así. O sea, ese es el versículo. Pensé que decía otro versículo, pero sí, el 3 fue el que leímos ese, ¿verdad? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, para que la gloria de Dios sea exaltada. Para eso es que nació ciego. Y cualquiera dijera, ¿cómo que por él? Pues por eso. Oye, pero ¿qué Dios está? No, pues es que el Señor es soberano y el Señor es tu Dios y hay que conocerlo y hay que entenderlo. Y eso es poco, o sea, eso es poco, poquitito, porque cuando empiezas a escudriñar y observas que dice de Faraón que para eso lo formó, para eso lo levantó como Faraón, para manifestarle al mundo su poder, el poder de Dios, y poder sacar su pueblo de ahí de Egipto y que todo el mundo sepa cómo lo sacó, y solo para eso lo levantó como Faraón. Tú dices, wow, sí, esa es la soberanía de nuestro Señor. Así es. Entonces, ¿para qué hemos nacido cada uno de nosotros? Según Isaías 43:7, para la gloria de su nombre, nos formó, nos hizo. Vamos a leerlo, para que lo estoy adivinando ahí. Isaías 43:7 dice así, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. Así que alguien podrá decirle a Dios cómo hacer las cosas, o no las hagas de esta manera porque no está bien, o X. O sea, el Señor es soberano y Él hace las cosas así. Así que, ¿hasta cuándo, Señor? Pues hasta que el Señor se glorifique en mi vida. Hasta entonces. Y eso va a ser un beneficio más que una exaltación para Dios mismo, porque Él es Dios. Haga yo lo que haga y pase yo por donde pase, Él sigue siendo Dios. Pero a mí me va a servir que glorificar al Señor con mi vida. A mí me va a servir de evidencia para saber que verdaderamente soy su hijo. Esa es la diferencia. Pero esto es por fe. Obviamente que es por fe. Esto no es por inteligencia intelectual. O sea, esto es por fe. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muy bien, continuamos. Versículo 4. Magdalena, ¿me ayudas? ¿Yo? Sí, fuerte y claro, hija. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Amén. Así es, y sigue clamando, ¿no? Sigue clamando el salmista y dice que se vuelva al Señor y que libre su alma. Y ahora sí habla de salvación. Sálvame por tu misericordia, ¿verdad? Entonces, ahora sí habla de esa salvación. Y me recuerda a la mujer que tocó su manto, ¿verdad? Le dijo que si tan solo pudiera tocar su manto sería salva, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan ese pasaje? Vamos a ver si lo encuentro. La de
flujo, ¿no? Sí, se me hace que es Juan 9, creo, no me acuerdo, ahorita lo checamos, ¿no? La mujer de flujo, sí. Hace Mateo 9, 18. A ver, no, ahorita lo veo bien. Mateo Sí, puede ser Mateo. 9:18. Sí, 9, sí 18. es Mateo Y 9:18. ahí lo traía, hermanita, ahí lo traía. 9, 18. 20. 9, 20. Sí, vamos a leer ahí, dice, he aquí una mujer enferma de flujo, estoy en Mateo 9, 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. No dice seré sana, dice seré salva. Y esto habla de eso, ¿no? De esa necesidad. Y creo que todo ser humano tiene una preeminente necesidad. Ser perdonado, ser salvo, ser perdonado de sus pecados, pero para eso primero le tiene que ser revelado que es pecador. Y eso es a través de su palabra. Y por eso es que el Señor es necesario que escudriñemos su palabra y que estemos en Él para que nos pueda primero revelarnos que somos pecadores. Obviamente tiene que haber dos partes, ¿verdad? Es su palabra y el Espíritu para que hagan contacto y pueda revelarte tu naturaleza y manifestarte que eres pecador y que necesitas un Salvador, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún otro comentario antes de contestar la preguntita? Muy bien. ¿A qué vuelve a apelar el salmista para ser salvo? Misericordia de Dios. Misericordia. A la misericordia de Dios. Así es. A la misericordia de Dios. Sí, de la misma manera me gustaría puntualizar algo, ¿verdad? Porque sí, de alguna manera, pues nuestro Señor sanó a mucha gente. Dice la Escritura que a toda enfermedad, acabó con toda enfermedad en ese momento, o sea, en ese tiempo en donde nuestro Señor pisó la tierra, ¿verdad? Y obviamente nosotros ya sabemos que eso lo hizo por señal, porque era la señal del Mesías, ¿verdad? Que los cojos iban a andar, los paralíticos también, los ciegos iban a ver, ¿qué? Gracias. Y entonces, esto eran las señales que iba a hacer el Mesías, y Él las estaba haciendo por ello, pero obviamente, como lo ha comentado el pastor, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo tenía compasión de la gente, ¿verdad? Y por compasión y aparte porque pues eran las señales que Él iba a hacer, sanaba a todo cuanto le pusieran enfrente, ¿verdad? Pero al tener misericordia de alguien es para salvación, ¿verdad? O sea, no lo va a dejar en el infierno, sino que lo va a sacar de esa condenación que no vino a ser Él, sino que el mundo ya está condenado, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda o comentario hasta aquí? Ok, continuamos. Versículos 5, 6 y 7. Hermanita Leti, ¿me puede ayudar con ellos? Perdón, hermano,
quién le dijo? A usted, hermanita. Ok, del 5 al 7. Sí, por favor, ahí está en la pantalla. Claro que sí, sí. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol. ¿Quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Amén, gracias, hermanita. Y bueno, vuelvo a esta naturalidad que tenemos en la carne, ¿no? Y aquí está plasmada, o sea, está plasmada de varias formas, ¿no? Pero también observo que en el intento de victimizarnos, me incluyo, podemos decir incoherencias escriturales, porque dice que en la muerte no hay memoria de Él, de nuestro Señor, y eso sabemos que pues verdaderamente no es así. O sea, verdaderamente hay memoria del Señor ahí en el Seol. Y lo dice que quién le alabará, y pues la misma palabra dice que todo ojo le verá y que toda rodilla se doblará a los que están en la tierra, debajo de la tierra y en todas partes, ¿no? O sea, esto es algo que no es así. O sea, David se lo está tomando muy como diciendo, Señor, si me muero te vas a perder de este adorador, ¿verdad? O sea, no es así, ¿verdad? Y luego empieza a sufrir, obviamente, a seguir sufriendo en sí mismo porque lo está pasando. O sea, yo no estoy minimizando el problema de David, ni mucho menos. Lo que estoy exaltando o resaltando es nuestra carnalidad, nuestra reacción normal para con el Señor cuando algo nos oprime, ¿no? Cuando algo, lo que comentaba desde el principio, ¿no? Y aquí lo vemos plasmado, dice, me he consumido a fuerza de gemir. O sea, está totalmente agotado. Dice que todas las noches inunda de llanto su lecho. Dice que riega su cama con lágrimas, y dice que sus ojos están gastados de sufrir, que se han envejecido a causa de todos sus angustiadores. O sea que, pues como que le oprimían muchas cosas, no era una sola, ¿verdad? Pero bueno, así estaba esta manifestación de ya no aguanto, y pues a lo mejor quería encontrar anyway, iba a decir una tontería, pero bueno, y aquí la situación es de que nuestro Señor pues lo escucha, por supuesto que lo escucha, pero observa, y el Señor sabe cuál es nuestra condición. O sea, sabe perfectamente bien de qué pata cojeamos, cómo estamos hechos, cómo estamos conformados. Y dice la Escritura que Él se acuerda de nosotros porque sabe que somos polvo. O sea, sabe perfectamente que somos así, ¿no? Somos débiles, vulnerables en esta carnalidad, ¿no? Y en esta naturaleza adámica que seguimos teniendo con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que en este salmo el Señor más que nada nos está alertando de no caer en ese extremo, ¿no? O sea, si bien sí, todos vamos a clamar, por supuesto, porque ese es parte de, o sea, ese es parte de hacerlo, pero no llegar a un punto de decir incoherencias escriturales, ¿no? Como esa que está en el versículo 5, pero bueno, está plasmada ahí para eso, para que podamos ver nuestra naturaleza adámica en su esplendor, en su desesperación, diciendo cosas que pues verdaderamente no son así, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario antes de contestar?
No hay pregunta, es un comentario. ¿Perdón? Es solo un comentario, no hay pregunta. Es solo un comentario, no hay pregunta, dice Laurita. Muy bien, ahorita damos el comentario. ¿Alguien tiene algo que decir? Nada, muy bien. Hermano Manuel, ¿me podrías ayudar con el comentario que está ahí en la hojita? Está aquí en la pantalla, pero... Dice, en estos versículos observamos hasta dónde puede llegar la frustración y el desánimo en los tiempos de prueba. Así es, correcto, hermano, gracias. Y así es, esto es lo que estamos observando, ¿no? Que hasta dónde puede llegar la frustración y el desánimo. O sea, y es nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y nuestra naturaleza caída, lo que he venido comentando, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta o duda respecto a esto. Ok, continuamos. Versículos del 8 al 10. Muy bien, del 8 al 10. Hermanita Tere, ¿me podría ayudar del 8 al 10, por favor? Claro que sí, hermano. Gracias. Dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Gracias, hermanita. Y podemos observar que a partir de este versículo entra porque es momentáneo, o sea, es repentino, entra una certeza de que nuestro Señor nos escucha, de que nuestro Señor está en control y de que nuestro Señor va a ser manifiesta su poderío, su fortaleza y nos va a sostener, ¿no? Estemos donde estemos, de la manera en la que estemos, y que el Señor no se le escapa nada, ¿no? Y esto es por fe, o sea, esto no es porque lo tengo que decir así, porque vamos a ver lo que no se ve, o sea, porque vamos a vivir por lo que no se ve, no por la circunstancia que nos está ocurriendo. Y cuando eso pase es cuando las personas en derredor tuyo comienzan a decir, oye, ¿por qué tan tranquilo si estás en medio de esta circunstancia, en medio de esta tribulación? Porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque te has estado clamándole y te ha dado la certeza el Señor de que está en control y de que Él, todo lo que va a pasarte va a ser para la gloria de su nombre primero, y todo te va a servir para bien. Bien, ya lo hemos dicho muchas veces, el objetivo no es terrenal, el objetivo es celestial, ¿verdad? Y todo nos ayuda para bien, lo sabemos, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario en cuanto a estos versículos. Hermano, ¿Sí? yo tengo un comentario en cuanto, puedo ver la oración completa del Salmo 6 y qué tan importante es también saber orar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros comenzamos nuestra oración pidiendo al Señor muchas cosas en vez de agradecerle. Bueno, yo puedo ver aquí que está primeramente reconociendo, ¿verdad?, que no quiere ser castigado, que no quiere ser reprendido, pero después está apelando a la misericordia del Señor, se muestra arrepentido, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, siempre delante del Señor. Y después está hablando de salvación y apela a su misericordia, y posteriormente reconoce y sabe que ya fue escuchada su oración, y entonces llega el agradecimiento y llegan las acciones porque sabe que ya fue escuchada esa oración. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, en nuestras oraciones podamos hacer lo mismo,
porque muchas veces quizá deseamos que el Señor nos sane, pero no hay un arrepentimiento en nuestras vidas, no hay un arrepentimiento en nuestros corazones. Queremos que Dios haga muchas obras en nosotros, pero no queremos, ¿verdad?, esa parte de estar bien delante del Señor. Entonces es importante que podamos estar arrepentidos delante del Señor, y todas las demás cosas, como hemos visto, ¿verdad?, todo lo demás viene por añadidura, porque el Señor nos responde siempre. Así es, exactamente así. Y sí, siempre en las oraciones tenemos que primeramente, cuando entramos, bueno, obviamente que hay muchos tipos y hay muchas formas y hay momentos, eso lo entiendo, o sea, lo entiendo y lo comprendo, pero digo, inclusive me ha tocado presentarme delante del Señor y no poder pronunciar una sola palabra y no poder estar ahí, pero el Señor sabe perfectamente bien lo que está ocurriendo y tú también, entonces eso yo lo entiendo, pero sí, en cuanto a lo posible, manifestar quién es Él, o sea, reconocer primeramente entrando a su al trono de su gracia, reconociéndole quién es Él, ¿verdad? O sea, y entre más reconozcamos quién es Él, recordando sus atributos, mencionando sus cualidades de nuestro Señor, que son ínfimas, o sea, son muchas, para cuando queramos pedirle por nuestra situación, ya, o sea, ya nuestro problema se va a hacer así, o sea, entonces eso es importante, ¿verdad? Eso es importante porque Él ya sabe quién es Él, pero a nosotros nos ayuda a recordarlo, y cuando estamos en esa oración recordando a nuestro Señor, a su poderío y a todo, pues el Señor nos va mostrando quién es Él, ¿no? Y claro, todo lo demás viene en los procesos, como usted lo dijo, y la verdad es que también al final parte de este proceso de la oración es, sí, hay que acudir de rodillas delante de Él, hay que presentarnos delante de Él, hay que clamarle por misericordia, por supuesto que hay que hacerlo, pero también al final hay que apartarse de la iniquidad, o sea, no es nomás, Señor, pues haz tu parte, yo voy a seguir donde mismo, no, pues o sea, sí me explico, entonces tiene que haber ahí una manifestación de que el Señor está obrando en nuestras vidas y que nosotros nos apartamos de la iniquidad, ¿verdad? O sea, de que no andamos haciendo lo que no conviene, ¿no? Y el Señor irá obrando en nuestras vidas poco a poco, ¿cómo no? Así es. Muy bien, dice la primera preguntita ahí, de las últimas, del 8 al 10, dice, ¿cuál es la declaración del salmista con la que acompaña coherentemente su oración? Apartaos de mí todos los actos de iniquidad. Lo que comenté ahorita, exactamente, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, o sea, ya no, vámonos de aquí, ¿verdad? Ok, lo dice, segunda preguntita, ¿por qué? Porque Jehová ha oído la voz de mi Porque Jehová ha oído mi ruego y ha recibido mi oración. Así es, porque tengo un Dios que me oye, ¿verdad? O sea, que me oye y que me ve. Me acuerdo de Agar, ¿verdad? Cuando en el desierto, el Dios que me ve, ¿verdad? Y oyó su clamor y le vio, y entonces esto es así, o sea, nuestro Señor extiende de su misericordia para con quien Él quiere, ¿verdad? Yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y así lo es, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario?